Un policía apunta con un arma a una mujer negra y se ríe de su placa del FBI. 5 minutos después, está esposado. Tengo el sueño de alcanzar 1000 suscriptores para finales de este mes. Suscríbete y forma parte de este sueño también. Gracias. Que tengas una excelente historia. Capítulo 1. Encuentro en la noche. El viento helado barría las calles desiertas de Chicago mientras la agente especial Naomi Carter salía del edificio del FBI tras una jornada agotadora. Había pasado 14 horas revisando expedientes sobre una red de tráfico humano, un caso que la perseguía desde hacía meses. Su cabello rizado caía sobre sus hombros y su traje elegante contrastaba con la rudeza de las calles que recorría. Caminaba con paso firme hacia su auto, estacionado a unas cuadras, cuando sintió la mirada fija de alguien en la distancia. No era la primera vez que experimentaba esa sensación, pero esta vez su instinto le decía que algo no estaba bien. Al doblar la esquina, vio un destello de luz azul y roja reflejándose en los escaparates de los comercios cerrados. Un patrullero estaba detenido en la acera, y un oficial blanco de complexión robusta y expresión altanera bajaba del vehículo con la mano en la empuñadura de su arma. Naomi sintió el escalofrío de la hostilidad antes de escuchar las palabras. «Alto ahí. ¿Qué hace en esta zona a estas horas?», ladró el oficial, cuyo uniforme exhibía el nombre Henderson en la placa. Naomi se detuvo en seco y levantó las manos lentamente, no porque temiera, sino porque sabía que debía manejar la situación con inteligencia. Su instinto profesional le decía que aquel policía no estaba simplemente cumpliendo con su deber. Había algo en su tono, en la arrogancia de su mirada, que le recordó todas las veces que la habían juzgado antes de conocer su historia, antes de saber quién era. «Voy a mi auto, oficial». «No estoy haciendo nada ilegal», respondió con calma. Henderson soltó una carcajada seca, sacando la pistola de su funda y apuntándola directamente al pecho de Naomi. «¿Ah, sí? ¿Y qué me dice de esa actitud sospechosa?». Su tono goteaba desprecio. «Una mujer negra de traje en esta parte de la ciudad. Dime, cariño, ¿qué tienes en la bolsa? ¿Drogas? ¿Un arma robada?». Naomi respiró hondo, sintiendo la adrenalina correr por sus venas. Conocía muy bien ese tipo de policías. Los que creían que el uniforme les daba derecho a humillar, a ejercer poder sobre los que consideraban inferiores. Lentamente, deslizó la mano hacia su bolso, pero no para sacar una identificación cualquiera, sino su placa del FBI. Sabía lo que vendría después. Pero Henderson aún no lo sabía. Capítulo 2. La placa y la risa. Aumento de la tensión, revelación inicial y profundización del conflicto. Naomi sostuvo la placa del FBI en alto, con el pulgar firmemente apoyado en el escudo dorado, dejando que la luz de la farola cercana iluminara las letras grabadas, Federal Bureau of Investigation. Su mirada se mantuvo serena, controlada, pero dentro de ella ardía una furia contenida. Había enfrentado el racismo de muchas formas a lo largo de su vida, pero en ese instante, bajo la amenaza de un arma apuntando directamente a su pecho, sintió algo distinto. No era miedo. Era indignación. El oficial Henderson entrecerró los ojos al ver el distintivo, y por un breve segundo, pareció dudar. Sin embargo, en lugar de retroceder, soltó una carcajada ronca y burlona. «¡Oh, qué divertido!», exclamó con una mueca burlona. «¿Así que ahora cualquiera puede conseguir una de estas? ¿Las están regalando en la lotería o qué? ¿Qué será lo próximo? ¿Un vagabundo con credenciales de la CIA?». Naomi no respondió de inmediato. Había aprendido a reconocer a los hombres como Henderson, los que usaban el uniforme no para proteger, sino para imponer su supremacía. Había visto sus expedientes en casos de abuso policial. Sabía que él era el tipo de hombre que se reía en la cara de la justicia hasta que ésta le mordía la mano. Henderson giró la cabeza y escupió al suelo con desprecio. «Escucha, agente especial», continuó, con el arma aún en alto. «Aquí las cosas funcionan de otra forma. No importa quién seas o qué tan bonita sea tu plaquita dorada, porque en este momento, yo soy la ley. Y tú», se inclinó un poco, sonriendo con malicia. «Tú eres solo otra mujer negra que cree que tiene más poder del que realmente tiene». Naomi sintió un nudo en el estómago, no de temor, sino de frustración. No importaba cuántos títulos tuviera, ni cuántas veces hubiera arriesgado su vida por su país, siempre habría alguien como él, alguien que la viera como menos. Pero Henderson acababa de cometer su peor error, subestimarla. «Oficial Henderson», dijo Naomi con voz firme, calculada. «Le sugiero que baje su arma ahora mismo». Su tono no era una súplica, sino una advertencia.
Henderson no lo sabía, pero el reloj ya estaba corriendo en su contra. Pero él solo sonrió con más burla, sin darse cuenta de que, a menos de 2 calles de distancia, varias patrullas del FBI estaban en camino. Capítulo 3. La sombra de la justicia. Gatilho do conflito, a tensão aumenta e a reviravolta se aproxima. El sonido de la risa de Henderson flotó en el aire como una burla insolente, cargada de supremacía y arrogancia. Naomi lo observó con la paciencia de quien ha visto ese juego demasiadas veces, pero su pulso se mantenía firme, su mirada fría. Sabía que su tiempo se agotaba. Cada segundo que pasaba era una contagión regresiva para él, aunque él aún no lo comprendiera. ¿De verdad crees que esto es un juego, oficial? Preguntó Naomi, manteniendo su voz en un tono neutro, pero lo suficientemente firme como para perforar la burbuja de superioridad del hombre frente a ella. No sé qué me divierte más, respondió Henderson, moviendo el arma en un leve gesto de amenaza, si tu intento de intimidarme con esa placa o el hecho de que pienses que aquí mando otra persona que no sea yo. Eres solo una negra con delirios de grandeza. Y déjame decirte algo, cariño, aquí los grandes no tienen tu color de piel. Naomi sintió una punzada de ira, pero la enterró con la facilidad de quien ha aprendido a usar la razón como un arma mucho más poderosa que la emoción. El poder verdadero no estaba en la furia, sino en la paciencia. Por última vez, dijo ella, sin apartar la mirada de los ojos azules y fríos de Henderson, baje su arma. Ahora. Él soltó otra risa. ¿Y qué vas a hacer si no lo hago? ¿Llamar a tus amiguitos? Se burló, condescendiente. Naomi no respondió. No necesitaba hacerlo. A lo lejos, un leve murmullo de sirenas comenzó a mezclarse con la brisa nocturna. Apenas audible, pero ahí estaban. Henderson frunció el ceño por un instante, como si algo en el aire le avisara que algo estaba fuera de su control. Miró a su alrededor, y en ese breve momento, Naomi vio la sombra de la duda en su rostro. «Esa soy yo llamando a mis amiguitos», susurró Naomi, con una sonrisa helada. El sonido de los motores se hizo más fuerte. En cuestión de segundos, las luces rojas y azules comenzaron a reflejarse en los edificios, convirtiendo la calle en un espectáculo de destellos de justicia en movimiento. Henderson retrocedió instintivamente, su postura rígida y su mandíbula apretada. Sus ojos se movieron frenéticamente, y por primera vez, Naomi vio lo que realmente se escondía detrás de su arrogancia. No era poder. Era miedo. Creo que esta conversación ha terminado, dijo Naomi, mientras la puerta de una de las patrullas se abría y varios agentes emergían con una sincronización implacable. 5 minutos después, Henderson ya no tenía su arma en la mano. Tenía las esposas frías ajustadas a sus muñecas y el peso de su propio abuso cayendo sobre él como una losa imposible de mover. Capítulo 4. La caída de un hombre. El frío metal de las esposas mordió la piel de las muñecas de Henderson con una intensidad inesperada. Él había pasado su vida colocándolas en los demás, pero jamás había imaginado sentirlas en su propia carne. Su pecho subía y bajaba con una respiración agitada, su rostro alternaba entre la incredulidad y la rabia. Pero lo peor para él no era la presión de las esposas, ni la humillación de ser empujado contra su propia patrulla. Lo peor era la mirada de Naomi, implacable, firme, como si lo hubiera vencido sin siquiera levantar un dedo. Esto es un maldito error. Bramó, su voz áspera rasgando la quietud de la noche. Yo soy la autoridad aquí. Uno de los agentes, un hombre alto de cabello oscuro y expresión pétrea, se inclinó ligeramente hacia él. Su voz fue cortante como una navaja. Oficial Henderson, está bajo arresto por abuso de autoridad, amenaza. Con arma de fuego sin justificación, y conducta indebida en servicio. Las palabras cayeron sobre él como un veredicto irreversible. Su mirada desesperada se movió entre los rostros de los agentes, buscando algún resquicio de apoyo, alguna fisura en la fortaleza que lo rodeaba. Pero no encontró nada. Solo determinación. Solo el peso de la ley que, por primera vez en su vida, no lo protegía, sino que caía sobre él como un martillo implacable. Ustedes no pueden hacer esto. Siseo, su voz teñida de histeria. Ella es solo una negra con una placa falsa. No puede tener más autoridad que yo. Naomi permaneció en silencio, pero su mirada se clavó en él con una intensidad que lo hizo estremecer. Se inclinó lentamente, acercándose apenas lo suficiente para que sus palabras fueran un eco privado entre los dos. Esa mentalidad te trajo hasta aquí. Henderson apretó la mandíbula, su piel enrojecida por la ira, por la impotencia, por la lenta y dolorosa comprensión de que no había escapatoria.
Los otros agentes lo levantaron sin esfuerzo, lo empujaron contra la patrulla y le leyeron sus derechos. Su propia patrulla. El vehículo en el que tantas veces se había sentido intocable, ahora era su jaula. Naomi se mantuvo de pie, su expresión inescrutable. No había triunfalismo en su rostro, solo la serena certeza de que la justicia se había servido a sí misma. Ella no necesitaba levantar la voz, no necesitaba devolverle la humillación. La caída de Henderson hablaba por sí sola. Mientras el motor de la patrulla rugía y el vehículo se alejaba con Henderson dentro, Naomi soltó un leve suspiro. Sabía que esto era solo el comienzo. Porque él no era el único. Porque siempre había más como él. Pero también sabía algo más. Mientras existieran mujeres como ella, la justicia siempre encontraría la manera de hacer su camino. Capítulo 5. Ecos de una noche inolvidable. El amanecer rompió la quietud de la ciudad con un resplandor anaranjado que se filtraba entre los rascacielos de Chicago. Pero en las oficinas del FBI, la luz del sol no alcanzaba a disipar la tensión en el aire. Naomi Carter se encontraba en la sala de conferencias, con los brazos cruzados y el rostro impasible, mientras su superior, el director adjunto Mark Reynolds, revisaba en silencio el expediente de lo ocurrido la noche anterior. La noticia de la detención de un oficial de la policía local por abuso de autoridad contra un agente del FBI había estallado como una bomba en los medios. Los titulares no tardaron en aparecer: policía detenido tras amenazar a agente del FBI con su arma, racismo y abuso de poder, un oficial esposado por su propio equipo. Naomi sabía que el incidente traería repercusiones. Siempre las sabía. ¿Quieres explicarme qué diablos pasó?, preguntó Reynolds finalmente, alzando la vista. Naomi se mantuvo firme. Exactamente lo que dice el informe, respondió con voz serena. Un oficial me detuvo sin causa, me apuntó con su arma y se burló de mi autoridad. Si el protocolo del FBI significa algo, se tomaron las acciones correctas. El hombre la miró por un instante, evaluándola. Reynolds no era un hombre racista, pero sí político. Y este caso no solo era una cuestión de justicia, sino de impacto mediático. Sabes que la policía local está furiosa, ¿verdad?, continuó él, entrelazando los dedos. El sindicato de policías ya está exigiendo la liberación de Henderson, alegando que todo fue un malentendido, que él no sabía quién eras. Naomi no pudo evitar soltar una risa sarcástica. ¿Desde cuándo el desconocimiento de la ley es una excusa válida? Reynolds suspiró, masajeándose las sienes. No lo es, admitió, pero esto es más grande que él, Naomi. Los superiores de la policía quieren que nos retractemos. Naomi sintió su mandíbula tensarse. Sabía lo que venía a continuación. ¿Quiere que retire los cargos? No he dicho eso, Reynolds la miró fijamente. Pero quiero que seas consciente de la presión que estamos recibiendo. La alcaldía está en medio de una campaña de reelección, y esto podría desatar un enfrentamiento político que nadie quiere. Naomi apoyó las manos sobre la mesa y se inclinó ligeramente hacia él. ¿Desde cuándo el FBI toma decisiones basadas en la política y no en la justicia? El silencio se extendió entre ambos. Finalmente, Reynolds se recostó en su silla, entrecerrando los ojos. Naomi, quiero que tengas cuidado. Hay personas que no van a dejar que esto pase desapercibido. Ella asintió lentamente. Lo entendía perfectamente. Pero lo que Reynolds no sabía era que Naomi ya había decidido que no iba a retroceder. Capítulo 6. Sombras en el poder. El día avanzaba con un aire de inquietud palpable. Naomi había visto muchos casos de abuso de poder en su carrera, pero el hecho de que su propio caso estuviera siendo tratado como un problema político en lugar de un crimen la llenaba de frustración. Sabía que esto no era solo sobre un policía corrupto. Era sobre todo un sistema que protegía a los suyos a cualquier costo. Decidida a no dejar que la presión política enterrara la verdad, Naomi se dirigió al archivo interno del FBI. Tenía un presentimiento. Henderson no había sido tan descarado y confiado sin razón. No era un policía cualquiera. Tenía que haber algo más. Encendió la computadora y empezó a rastrear su historial. Henderson llevaba 12 años en la fuerza policial y había recibido múltiples quejas por uso excesivo de la fuerza. Sin embargo, ninguna de ellas resultó en una sanción. Todas habían sido archivadas, descartadas o resueltas con simples advertencias. Naomi frunció el ceño. Era el mismo patrón de siempre. Policías con largos historiales de abuso que seguían en el cargo porque alguien en las altas esferas los protegía. Siguió buscando y finalmente encontró algo que la hizo detenerse en seco. Una serie de transferencias bancarias sospechosas.
Grandes depósitos de dinero hechos a su cuenta en los últimos 2 años. Montos demasiado altos para el salario de un policía. El pulso de Naomi se aceleró. ¿En qué estaba metido Henderson? Sabía que vendrías aquí. La voz la tomó por sorpresa. Giró la cabeza y vio a Daniel Ross, un viejo amigo y colega del Departamento de Crímenes Financieros del FBI. Alto, de piel morena y gafas redondas, Ross siempre tenía la expresión de alguien que sabía más de lo que decía. ¿Y qué es lo que crees que estoy buscando?, preguntó Naomi, cruzando los brazos. Ross suspiró y se acercó a la pantalla, observando los registros bancarios que ella había abierto. No es solo Henderson. Hay más nombres vinculados a esto. Algunos de alto rango en la policía. Naomi sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esto no era solo un caso de abuso de poder. Era una red de corrupción que se extendía más allá de lo que había imaginado. ¿Qué tan profundo llega esto?, preguntó, con voz tensa. Ross la miró fijamente. Si sigues cavando, Naomi, te vas a meter con gente que no tiene problemas en hacer desaparecer a alguien como tú. Naomi sostuvo su mirada sin pestañear. No tenía miedo. Entonces es mejor que lo hagamos bien, dijo en voz baja. Porque si hay algo que he aprendido, es que la justicia siempre encuentra su camino. Capítulo 7. La red de la impunidad. La lluvia golpeaba el parabrisas de su coche cuando Naomi estacionó frente a su apartamento. Su mente estaba a 1000 por hora. El caso de Henderson ya no era solo un abuso policial. Ahora, era una puerta de entrada a algo mucho más grande. Una red de corrupción que protegía a oficiales como él, asegurando que sus crímenes quedaran impunes. Marcó el número de Ross. Dime que tienes algo, dijo en cuanto él contestó. Tengo más de lo que esperábamos, respondió Ross con tono grave. Revisé los movimientos bancarios y encontré depósitos similares en las cuentas de otros 5 oficiales de la fuerza. Todos con denuncias por brutalidad policial, todas desestimadas. ¿Sabes lo que eso significa? Naomi cerró los ojos por un instante, sintiendo el peso de la revelación. Significa que hay alguien más arriba asegurándose de que sigan en la calle. Ross exhaló con pesadez. Exactamente. Y encontré algo más preocupante. Cada uno de esos policías ha tenido contacto con una empresa de seguridad privada llamada Blackwood Security. Naomi frunció el ceño. ¿Una empresa de seguridad? Sí. Y no cualquier empresa. Tiene contratos con el gobierno, con cuerpos policiales y hasta con grupos privados de alto perfil. Algo no encaja. El sonido de un motor rugiendo la sacó de sus pensamientos. Un coche negro se detuvo al otro lado de la calle. Naomi supo al instante que no era coincidencia. Ross, te llamo después. Creo que tengo compañía. Naomi, ten cuidado, advirtió él antes de que ella colgara. El vehículo se quedó inmóvil por unos segundos y luego arrancó de nuevo. Un mensaje claro, la estaban vigilando. Naomi respiró hondo. Sabía que meterse con una red de corrupción como esta no sería fácil. Pero si creían que podían intimidarla, estaban muy equivocados. Esa noche, decidió no dormir. Había mucho más por descubrir y cada minuto contaba. Capítulo 8. Bajo amenaza. Momento de revelación y derrota temporal, Naomi se enfrenta a un ataque directo y el peligro se intensifica. El sonido del teléfono vibrando la despertó de su estado de concentración. Había pasado las últimas 3 horas revisando documentos filtrados sobre Blackwood Security, conectando los puntos entre la empresa y los oficiales corruptos. Cada archivo que abría reforzaba su sospecha. Blackwood no solo financiaba a policías como Henderson, sino que los protegía cuando eran denunciados. Miró el teléfono. Número desconocido. Algo en su instinto le dijo que contestara. Carter. Un silencio pesado invadió la línea antes de que una voz distorsionada hablara. Sabemos lo que estás haciendo. Naomi se quedó inmóvil. No era la primera vez que recibía amenazas, pero esto era diferente. ¿Y qué se supone que estoy haciendo?, preguntó con voz firme, sin mostrar el más mínimo rastro de miedo. Jugando un juego peligroso, respondió la voz, con una frialdad que helaba la sangre. Henderson fue solo el comienzo. Si sigues con esto, te haremos desaparecer antes de que puedas demostrar nada. El clic del teléfono al colgar resonó en el silencio de su apartamento. Naomi se quedó quieta por un momento, con el pulso acelerado, pero sin perder el control. Sabía que esto pasaría. Cuando alguien expone el poder corrupto, siempre intentan silenciarlo. Respiró hondo y se levantó. No iba a detenerse. Pero justo cuando se dirigía a su habitación, una explosión rompió la quietud de la noche.
El vidrio de su ventana estalló en 1000 pedazos cuando una piedra atravesó el cristal, aterrizando en el suelo con un golpe seco. Naomi corrió hacia el suelo, instintivamente sacando su arma y poniéndose a cubierto. Con el corazón latiendo con fuerza, se acercó con cautela y recogió la piedra. Atada a ella, había una nota escrita con letras gruesas y torpes. Última advertencia. Retrocede o la próxima no será una piedra. Naomi sintió la ira crecer en su pecho. Esto ya no era solo una investigación. Era personal. Sabía que estaba sola en este momento, pero no por mucho tiempo. Si Blackwood pensaba que podían intimidarla, estaban a punto de descubrir de qué estaba hecha. Sin perder un segundo, marcó el número de Ross. Reúne todo lo que tengas. Nos vamos a la raíz de esto. Porque ahora, Naomi no estaba investigando. Ahora, estaba cazando. Capítulo 9. La trampa se cierra. Naomi no durmió esa noche. La amenaza solo había logrado una cosa, encender en ella una determinación inquebrantable. Se pasó horas revisando cada conexión, cada dato, cada indicio que la llevara a la raíz del problema. Si Blackwood Security estaba detrás de la corrupción en la policía, tenía que haber una manera de exponerlos. Cuando el reloj marcó las 6 de la mañana, Naomi estaba frente al FBI, con Ross esperando en la entrada. Su rostro reflejaba cansancio, pero en sus ojos había la misma chispa de resolución que en los de ella. Dime que traes buenas noticias, dijo él, entregándole un café. Naomi tomó el vaso y asintió. Encontré algo, dijo, sacando su tablet y mostrándole un documento cifrado que había logrado descifrar. Henderson y otros 5 oficiales corruptos recibieron pagos directos de Blackwood. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que estos pagos están vinculados a operaciones encubiertas que nunca fueron reportadas. Ross frunció el ceño mientras leía. ¿Operaciones encubiertas? ¿Quieres decir que Blackwood está usando policías como mercenarios? Naomi asintió. Exactamente. Y tengo pruebas. Ross dejó escapar un silbido. Si esto se filtra, va a ser un terremoto en las fuerzas del orden. Por eso tenemos que hacerlo bien, dijo Naomi, cerrando la tablet. No solo se trata de Henderson. Se trata de exponer la estructura entera. Ross cruzó los brazos, pensativo. Entonces hay que hacer que se delaten a sí mismos. Naomi arqueó una ceja. ¿Tienes algo en mente? Ross sonrió levemente. Una trampa. Si conseguimos que Blackwood piense que tienes más pruebas de las que realmente tenemos, van a hacer movimientos desesperados. Y ahí es cuando los atrapamos. Naomi sonrió por primera vez en mucho tiempo. Era una apuesta arriesgada. Pero si funcionaba, sería el golpe final contra ellos. Hagámoslo. Porque ahora, Naomi no estaba solo persiguiendo la verdad. Estaba por hacer que ellos mismos la revelaran. Capítulo 10. La cacería comienza. El aire en la oficina del FBI estaba cargado de tensión. Naomi y Ross trabajaban sin descanso, afinando los detalles del plan que podría derribar a Blackwood Security y exponer la red de corrupción policial. Era arriesgado, pero era la única forma de obligar a sus enemigos a mostrar sus cartas. Naomi se acomodó frente a su computadora y comenzó a escribir un correo con información clave. El destinatario, un contacto filtrado dentro de Blackwood, alguien que, según sus investigaciones, actuaba como intermediario en los pagos a oficiales corruptos. En el mensaje, insinuaba que tenía documentos explosivos que vinculaban a la empresa con crímenes aún no revelados. Si caen en la trampa, intentarán contactarte, dijo Ross, observando por encima de su hombro. No solo eso, respondió Naomi, enviando el correo. Van a intentar callarme. Ross suspiró. Tienes que estar preparada para lo peor. Naomi le lanzó una mirada firme. Siempre lo estoy. El primer movimiento había sido hecho. Ahora, solo restaba esperar. 2 horas después, su teléfono vibró. Número desconocido. Naomi intercambió una mirada con Ross y contestó. Hablaste de más, agente Carter. La voz al otro lado era grave, amenazante. No sabes con quién te estás metiendo. Naomi esbozó una sonrisa fría. Lo sé perfectamente. La pregunta es si ustedes saben con quién se metieron. Un silencio pesado siguió a sus palabras. Blackwood había mordido el anzuelo. Nos veremos pronto, susurró la voz antes de cortar la llamada. Ross soltó un suspiro. Van a hacer un movimiento. Naomi guardó el teléfono en su bolsillo. Y nosotros vamos a estar listos para atraparlos. La cacería había comenzado. Esta vez, no había marcha atrás. Capítulo 11.
la trampa se activa. Confronto final y clímax. Naomi enfrenta directamente a Blackwood y las pruebas salen a la luz. La noche cayó sobre Chicago, cubriendo la ciudad con un manto de sombras y luces intermitentes. Naomi Carter estacionó su coche en un almacén abandonado en las afueras de la ciudad, el punto de encuentro que Blackwood había elegido para negociar. Sabía que no venían a hablar. Venían a silenciarla. Pero lo que ellos no sabían era que ella también venía preparada. Ajustó el pequeño auricular en su oído y presionó el micrófono escondido en su chaqueta. «Estoy en posición», susurró. En una furgoneta negra a 2 cuadras de distancia, Ross y un equipo de agentes del FBI monitoreaban cada sonido. Todo estaba listo. En cuanto Blackwood cometiera el mínimo error, la operación entraría en acción. Naomi respiró hondo y salió del coche. Al otro lado del almacén, 3 hombres la esperaban. Uno de ellos, alto, de cabello plateado y traje oscuro, era Conrad Blackwood, el dueño de la empresa. Sus ojos fríos la evaluaron con una mezcla de desprecio y cálculo. «Agente Carter», dijo con una sonrisa ensayada. No esperaba que tuviera tanto coraje como para venir sola. Naomi mantuvo su expresión neutral. «¿Sabes exactamente por qué estoy aquí, Blackwood?» El hombre ladeó la cabeza con una falsa curiosidad. «¿De verdad crees que puedes ganarnos? ¿Exponer a toda una red de poder con un par de documentos?» Naomi sonrió con frialdad. «No. Pero con una transmisión en vivo al cuartel general del FBI, con tu voz admitiendo todo, sí». Blackwood frunció el ceño, y antes de que pudiera reaccionar, Naomi alzó su teléfono y giró la pantalla hacia él. Una transmisión en directo mostraba todo lo que se decía. «Tienes 5 segundos para decidir, Blackwood», dijo Naomi. «O hablas, o los federales vendrán por ti de todas formas». El rostro del hombre se transformó en una mezcla de furia y pánico. Sus guardaespaldas sacaron sus armas. «Muévanse», gritó Naomi por el micrófono. De repente, las puertas del almacén se abrieron de golpe y un escuadrón del FBI irrumpió con armas en alto. Los hombres de Blackwood intentaron reaccionar, pero fueron reducidos en segundos. Blackwood quedó de rodillas, esposado, mientras Naomi se inclinaba sobre él. «Te lo advertí», susurró ella. «El poder no te protege cuando la verdad sale a la luz». Blackwood solo pudo cerrar los ojos con rabia, sabiendo que todo había terminado. Capítulo 12, Justicia y cierre. Resolución y epílogo. Naomi ve el resultado de su lucha y se prepara para lo que viene. El sol de la mañana se filtraba por las ventanas del FBI cuando Naomi Carter entró en la sala de conferencias. Habían pasado 48 horas desde la caída de Blackwood, pero las repercusiones aún sacudían a la ciudad. Los titulares dominaban todos los medios. Escándalo de corrupción policial, arrestados altos mandos y empresarios vinculados a crímenes encubiertos. Red de abuso y brutalidad policial desmantelada gracias a la investigación de un agente del FBI. Conrad Blackwood detenido junto a policías corruptos, el caso sacude la política local. Naomi se dejó caer en una de las sillas, exhausta pero satisfecha. Había arriesgado su vida, pero había valido la pena. Ross entró en la sala con un café en la mano y una sonrisa cansada. «Lo lograste», dijo, entregándole la taza. Naomi exhaló con una leve sonrisa. «Lo logramos». Ross tomó asiento frente a ella y la miró con seriedad. «Sabes que esto no acaba aquí, ¿verdad? Exponer a Blackwood fue solo el comienzo. Aún quedan muchas piezas de ese sistema corrupto que siguen en pie». Naomi asintió lentamente. Sabía que la lucha no terminaba con un solo caso. «Lo sé», dijo con firmeza. «Pero ahora ellos saben que ya no pueden operar en las sombras». Ross sonrió. «¿Y qué sigue para la agente Carter?» Naomi tomó un sorbo de café y miró por la ventana. «Seguir haciendo lo que mejor sé hacer», susurró. «Cazar a los que creen que están por encima de la ley». El reloj en la pared marcó las 8 en punto. Un nuevo día, un nuevo caso, una nueva batalla. Naomi Carter no se detendría. Y el mundo lo sabría. Fin.